Hola, bienvenidos. ¿Qué tal están? Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Comte. Comte es uno de los grandes filósofos de la historia y aportó mucho a la filosofía y a la sociología, y es el gran representante del positivismo del siglo XIX. Augusto Comte nació en Francia el año 1798 y murió en 1857. Es reconocido como el padre del positivismo y también pues, uno de los fundadores de la sociología como ciencia también en el siglo XIX. Podemos decir que hay un busto de este genial filósofo que preside la conocida Plaza de la Sorbona, situada en la ciudad de París, y es el creador del positivismo, como ya he comentado, y es uno de los filósofos franceses más interesantes de todos los tiempos. A partir de ahora comentaré algunas frases del propio Comte y daré mis propias interpretaciones al respecto. La primera frase que quiero comentar es la siguiente. Escribe Comte: el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Estos serían los lemas fundamentales de su filosofía positivista, teniendo en cuenta que para él el positivismo es la ciencia pura y dura, porque la ciencia es la que realmente nos hará libres, nos hará mejores, aumentará el progreso de la sociedad y de los individuos, etc. También pues él alabó todos los progresos de la ciencia, las conquistas científicas, las revoluciones científicas, y por eso hay una frase que también de él que dice: los cielos proclaman la gloria de Kepler y Newton. Porque es cierto que gracias a los avances de estos grandes científicos, de estos dos grandes hombres de ciencia, fue posible entender mucho mejor el universo y también las fuerzas que mueven el propio universo. Y en ese sentido, también tiene pues otra frase que dice: saber es poder, porque a su juicio el saber científico es el saber más preciso, más riguroso, más exacto y más potente, el que nos llevará a conquistar el mundo, a conquistar la naturaleza, a mejorar nuestras condiciones de vida como personas en este planeta. Lo que pasa que, o lo que sucede, es que Comte no pudo prever lo que iba a pasar en el siglo XX y también durante el siglo XXI, aunque él era consciente que había una acumulación del saber científico, de la ciencia, de la tecnología, de los inventos, etc., y eso se estaba observando ya en la primera mitad del siglo XIX, en la época en que él vivió fundamentalmente, pues esto se incrementó, esta fuerza del progreso, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX y especialmente durante el siglo XX, con una gran cantidad de logros, de inventos, de avances científicos que ni siquiera podían ser previstos por una mente tan potente como la de Comte, aunque él en vida pues ya apreció muchos desarrollos científicos que parecían prácticamente increíbles. Por otra parte, también tiene otra frase, Comte, muy interesante, que dice: saber para prever a fin de poder, porque él consideraba que gracias a los conocimientos que podemos acumular, gracias a la información, al conocimiento en definitiva, podemos prever pues que ocurran ciertos acontecimientos futuros con una cierta probabilidad mayor o menor. Pero también diríamos que él reconocía que las cosas cambian continuamente, la sociedad, muchas situaciones sociales, etc. Y por eso tiene una frase que refleja esta relatividad de todo, en cierto sentido, y que es la siguiente: solo hay una máxima absoluta y es que no hay nada absoluto. Todo es relativo. Nosotros mismos somos seres finitos, no somos seres absolutos e infinitos, como es Dios, suponiendo que exista, etcétera. Por lo tanto, esto se aplica a todas las entidades naturales, a todos los objetos de la naturaleza, a todo lo que queramos pensar. Por otra parte, él era consciente de que si queríamos una sociedad unida y no dividida continuamente, había que basarse en la fuerza del amor, en la fuerza del sentimiento, de la emoción, y tiene una frase en este sentido que dice: solo los buenos sentimientos pueden unirnos, el interés jamás ha forjado uniones duraderas. Y esto se explica por qué el interés puede cambiar y el interés pues consigue uniones temporales, pero no uniones que sean permanentes o que duren más tiempo.
Por lo tanto, si hay una buena disposición a nivel de sentimientos, a nivel de emociones, a nivel de simpatía, a nivel de empatía, pues todo eso construye unas mejores sociedades y en definitiva hace la vida más feliz para los individuos. Y eso es lo que pretendía, por otra parte, el propio Augusto Comte. Por lo tanto, también se entiende que dijera esta frase o que la escribiera. Así, el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será, según el dogma general de la invariabilidad de las leyes naturales. En ese sentido, el poder del conocimiento es muy amplio, es muy extenso, es muy profundo, y eso es lo que nos va a hacer progresar en todos los sentidos, el conseguir una vida más satisfactoria para todos, más humana, una vida en la que haya sensibilidad por las necesidades de todos. Y también hay que considerar que Comte vivió en la época del surgimiento del comunismo, del anarquismo y otros movimientos revolucionarios de tipo social, como por ejemplo el sensimonismo, el utopismo, y surgieron también grandes figuras como es el caso, por ejemplo, de Proudhon, un pensador francés anarquista, como es el caso también de Marx, de Bakunin, de Engels, etcétera, etcétera. También es verdad que tiene algunas frases Comte que hoy, desde el punto de vista actual, no aceptamos porque consideramos que son frases inadecuadas, como por ejemplo cuando llega a escribir que las mujeres viven en una infancia perpetua. Eso supone pues un desconocimiento por parte de Comte de la profundidad, de la sutileza de las mentes femeninas, que son totalmente equiparables a las masculinas en cuanto a poder intelectual, a capacidad intelectual, etc. Esta frase, por ejemplo, es una frase desafortunada de Comte que está influida por los prejuicios del siglo XIX, de su época en la que él vivió, y en esta frase demuestra que no supo superar esos prejuicios. Por otra parte, también tiene frases tremendamente ingeniosas o sugerentes al menos, como por ejemplo los muertos gobiernan a los vivos. Y eso quiere decir que en muchas sociedades a lo largo de la historia han gobernado gobernantes que han aplicado leyes o normas que han sido de generaciones anteriores, en definitiva de personas que elaboraron esas leyes que ya han muerto, que ya no están con nosotros, pero eso es algo que responde a la necesidad de mantener algunas tradiciones legales, normas, etcétera, siempre que sigan siendo útiles, que sean beneficiosas, etcétera. En ese sentido, sí es verdad que se puede decir que los muertos gobiernan a los vivos. Por otra parte, Comte dio muchísima importancia a todas las ciencias empíricas o naturales, también, por supuesto, a las ciencias humanas, y entre ellas, por ejemplo, a la historia. Y tiene una frase al respecto que dice: para comprender una ciencia es necesario conocer su historia. Por lo tanto, él insistía en la importancia de la historia de la ciencia, de la filosofía de la ciencia, etcétera. Saber cómo surgió una ciencia determinada, cómo se desarrolló. De esa manera podemos entender mejor sus funciones, las funciones científicas de esa disciplina en concreto, etcétera. Por otra parte, también tiene frases, Comte, que dan a entender que él estaba a favor de una sociedad cada vez más igualitaria, cada vez más justa, cada vez más empática, más comprensiva con todos. Y la frase que da a entender este tipo de planteamientos es la siguiente: vivir para otros, escribe, no es solo ley del deber, sino también ley de la felicidad. En efecto, porque si hay una armonía cada vez mayor entre los ciudadanos que componen una sociedad determinada, eso será beneficioso para todo el conjunto de la colectividad, porque eso hará que haya unas relaciones sociales más armónicas, que haya menos conflictos sociales, que haya menos problemas sociales, por decirlo de alguna forma. Por supuesto, sabiendo que en la sociedad siempre va a haber luchas, rivalidades, conflictos de intereses, etcétera, pero eso se puede solucionar también aplicando los deberes y las normas de la manera más coherente y más correcta. Y por otra parte, él insiste en la importancia del cumplimiento de los deberes
y porque buscamos el bien común, el bien general de la sociedad, que sería el bien de todos también. Y por eso dice o escribe la siguiente frase, Comte: nadie tiene más derecho que el de cumplir con su deber, porque se sobreentiende que una vez que cumplimos con nuestro deber o nuestros deberes, ya automáticamente se reconoce también el derecho que tenemos a exigir nuestros derechos. En efecto, eso es algo que se deriva claramente de esa frase. Por lo tanto, diríamos que pues podemos decir que él tiene un enfoque, por ejemplo, de la vida civilizada, de la sociedad, de la ciencia, pues que podemos decir muy moderno. Por ejemplo, dice: el progreso no es más que el desarrollo del orden. En definitiva, una buena organización social o una buena organización de la sociedad hará que con el paso del tiempo esa sociedad progrese cada vez más eficazmente, más eficientemente. Y eso es un punto fundamental en su positivismo. Además, también da muchísima importancia a la capacidad de predicción, aunque sea de una manera simplemente probable, y por eso dice la siguiente frase: predecir para poder, o que se sepa predecir para poder, ya que, en efecto, cuando somos capaces de anticiparnos a cosas que pueden suceder, podemos utilizar este saber y este acontecimiento a nuestro favor. Por lo tanto, también de esto se deriva su visión del planeta, del mundo, de la realidad, como en constante movimiento, en constante evolución. Y tiene una frase al respecto que dice: el progreso es la ley de la historia humana y el hombre está en un proceso constante de evolución. De hecho, los progresos que se habían alcanzado en la primera mitad del siglo XIX parecían increíbles para los hombres de su tiempo, los hombres que eran coetáneos del propio Augusto Comte, y para el propio Comte también era algo increíble el progreso que se había conseguido. Y si hubiera habido más años, hubiera contemplado pues inventos como la aviación, el automóvil y otros muchos inventos, por ejemplo los cohetes que nos han llevado pues a salir del planeta Tierra, a llegar a la Luna, etcétera, y otros planetas. Y todo eso pues supone pues un avance científico y tecnológico realmente increíble, impresionante. En ese sentido, pues los seres humanos ya en su tiempo habían conseguido logros que hacía siglos eran inimaginables, pero es que eso fue incrementándose más con el tiempo. Y si hubiera vivido en el siglo XX o en el siglo XXI, contestaría realmente totalmente asombrado de lo que hemos conseguido. Por lo tanto, esa idea del progreso está muy presente en su mente, y que el ser humano está en constante proceso de mejora, de aprendizaje, de evolución, como lo queramos decir. En definitiva, y lo dices también él mismo en una frase, progresar es seguir mejorando. Entonces, claro, para él era fundamental que hubiera una extraordinaria perseverancia y tenacidad en lo que hacemos, que seamos constantes, intentando mejorar la vida, intentando mejorar la sociedad, intentando mejorar la distribución del dinero en la sociedad, la distribución de los trabajos, en definitiva, consiguiendo una sociedad cada vez más próspera para todos, no solamente para unas élites, etc. Por lo tanto, él también daba una extraordinaria importancia a la educación humana, y tiene una frase que así lo refleja, que dice: toda educación humana debe preparar a todos a vivir para el otro, para poder vivir en el otro. En ese sentido, diríamos que, en efecto, las relaciones sociales tienen que ser racionales, coherentes, respetuosas, y a partir de estos valores pues se puede construir una sociedad cada vez mejor. Por otra parte, él insiste en la importancia de los gobiernos en las sociedades, y se entiende perfectamente que lo diga, porque él vivió en el siglo en que surgió el movimiento comunista, el movimiento anarquista, que intentaron a través de revoluciones sociales, revoluciones económicas, de la lucha contra la burguesía de la época, conseguir mejoras sustanciales para la clase proletaria, para la clase obrera de su tiempo. Y por lo tanto se comprende perfectamente que escribiera esta frase, Comte: no hay sociedad sin gobierno, al igual que gobierno sin sociedad. Si no hay gobierno, se cae en el desorden más absoluto, en el caos más absoluto, y eso no beneficia a nadie, solamente beneficia, podríamos decir,
a los más fuertes, a los más ricos, etcétera, y crea una grandísima injusticia social en toda la demás población, en toda la restante población. Por lo tanto, toda sociedad necesita un gobierno más o menos estable para poder funcionar de una manera adecuada. Y luego también tiene frases donde aparece, diríamos, un planteamiento psicologista o un planteamiento psicológico acerca de la realidad que suele ser pues muy coherente, como por ejemplo la siguiente frase en la que dice: los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no condiciones de circunstancias. Por lo tanto, para él es muy importante el deseo de ser feliz para poder llegar a serlo. Y es una disposición interna hacia el entusiasmo, hacia la alegría, hacia la felicidad, hacia el bienestar, fundamentalmente. En consecuencia, y ya para terminar con este comentario breve de algunas frases seleccionadas de Comte, pues quiero terminar con esta frase. Prolongar, dice Comte, nuestra vida indefinidamente en el pasado y el futuro para hacerla más perfecta en el presente es abundante compensación para las ilusiones de nuestra juventud que se han ido ya para siempre. Por lo tanto, esto viene a poner en valor la fuerza del presente. Tenemos que actuar ya, a cada momento, a cada segundo, y debemos disfrutar del momento presente, por supuesto construyendo cosas para el futuro, también teniendo en consideración el pasado, ya lo ya logrado, lo ya estructurado, lo ya organizado, porque todo eso hará que, diríamos, se abran nuevas etapas más positivas, por supuesto, en la historia de la humanidad. Y en ese sentido se entiende que él señale que lo positivo designa a lo real y no a lo fantasioso o quimérico. Muchísimas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.